Portugal o Grecia, con la mitad de la renta nacional de Estados Unidos, pero una esperanza de vida superior. Es bastante interesante. Y sí, confuso. Tomemos pues exactamente tu ejemplo. Si se lleva a cabo un estudio en Estados Unidos sobre la gente con unos ingresos de $20.000 anuales y los comparamos con la gente que gana $35.000, la media de Estados Unidos, Sí. veremos que los que ganan $20.000 tienen más riesgo de mortalidad que los que ganan 35.000. Y te preguntarás, un momento, ¿y cómo puede ser que un país con una renta de $20.000 no tenga una mortalidad superior que la de un país con 35.000? Creo que el motivo es que lo importante no es el dinero en sí mismo, sino la posición en la jerarquía. El dinero dentro de un país nos da una idea de la posición en la jerarquía. Dentro de los Estados Unidos, la gente con una renta de $20.000 ocupa una posición inferior en la jerarquía que la gente que tiene una renta de 35.000, que a su vez presenta una mortalidad más elevada que la gente que gana 70.000. Se trata de la posición de la jerarquía, en la jerarquía, no del dinero en sí mismo. Así mi segunda afirmación sobre el dinero. La primera es, si tienes muy poco, un poquito, cambia las cosas. La segunda es, más allá de la miseria absoluta, no se trata de lo que tienes, sino de lo que tienes en relación con los demás en una sociedad. ¿Y por qué es importante? Porque lo que tienes en relación con los demás en una sociedad determina lo que puedes hacer en esta sociedad. Con relación a los otros. Hasta ahora hemos visto por qué surgen las jerarquías y su estrecha relación con el síndrome de estatus. Es el momento de dar un paso más y averiguar por qué razón el estar en lo alto o en lo bajo de la jerarquía repercute en nuestra salud. Para Michael Marmot, es el control que tenemos sobre nuestras vidas lo que determina que tengamos una salud mejor o peor. Pero ¿a qué nos referimos con control? Un pesimista nos dirá que nadie tiene control sobre su vida, ya que no podemos evitar que cruzando la calle nos atropelle un coche o que un huracán arrolle nuestra ciudad. Pero en este caso nos referimos a otro tipo de control. Imaginemos una fábrica que está a punto de cerrar. El director está muy preocupado. No sabe qué será de su futuro y además se siente muy mal porque el cierre dejará a decenas de trabajadores sin empleo. Su secretaria también está muy preocupada. Tiene 2 hijos y su marido está en el paro. Sabe que si se queda sin trabajo no tendrán dinero para pagar las facturas y la hipoteca. Son 2 situaciones complicadas, pero el control sobre las circunstancias es muy diferente. El director sabe que aunque tenga que cerrar la fábrica, con sus contactos y relaciones conseguirá otro empleo. Además, con el sueldo de su mujer abogada no tendrán ningún problema para llegar a fin de mes. En cambio, la secretaria no tiene ningún control sobre las circunstancias. Cierran la fábrica y se queda sin trabajo, sin dinero y con la completa incertidumbre de cómo podrá superar el bache si es que lo supera. Y es que una situación similar es muy diferente para alguien que tiene recursos psicológicos, sociales y financieros para afrontar un problema que para el que no los tiene. Y la salud también sufre las consecuencias. Esta pérdida de control es una situación estresante, y es precisamente el estrés que desgasta la salud. Pero ¿cómo un estímulo psicológico se traduce en una reacción fisiológica que nos hace más propensos a enfermar? El primero en reaccionar es el cerebro, que identifica la situación como estresante y ordena la liberación en el torrente sanguíneo de 3 tipos de hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estas son las responsables de los síntomas típicos del estrés, como la sudoración o la aceleración del pulso cardíaco. Pero también de que nuestros sentidos se pongan alerta y de que se incremente la energía de que disponemos para una posible lucha o huida. El cuerpo responde de manera adecuada a una situación concreta. El problema surge cuando las circunstancias que activan el mecanismo del estrés se mantienen constantemente. Nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en un estado de estrés constante y las consecuencias afectan a nuestra salud. O sea que en realidad, para que los políticos, como deberían hacer, se ocupen realmente de la salud pública e incluso de la felicidad individual, deberíamos analizar mucho más el modo en el que funciona nuestra sociedad, nuestro lugar en la sociedad, lo que nos fuerzan a hacer. Hay
Hay unas claves para diseñar reformas posibles más allá de lo que se nos ocurre cuando pensamos en ricos y pobres. Digo, y de erradicar solo la pobreza del mundo. Bueno, permíteme que responda a esta pregunta de un modo algo indirecto, hablando primero de los primates no humanos. Y es bastante importante, porque si pensamos en humanos, entonces creemos que la culpa es del totalitarismo, o el capitalismo, o el comunismo, o la globalización, o algo así. Tendemos a achacar todos los males de la sociedad a alguno de estos sismos. Pero cuando observamos los babuinos o los macacos u otros primates no humanos, ¿qué encontramos? Un gradiente en la salud, un gradiente social. Encontramos jerarquías también. Y entonces piensas, un momento, si los babuinos tienen un gradiente en la salud, no puede ser por falta de asistencia médica, porque los babuinos carecen de ella. No puede ser por fumar o beber alcohol, porque los babuinos no lo hacen. Así que gran parte de los sospechosos habituales quedan descartados. Pero tampoco puede ser el comunismo o el fascismo. O lo que sea. No, tampoco. Lo que encontramos, mirando a los primates no humanos, es jerarquías en todas partes. Pero estas jerarquías no se traducen en un gradiente social del mismo modo en todas partes. La pendiente del gradiente en la salud varía. Y esta variación me hace pensar que no es una propiedad fija de una jerarquía. Porque si me preguntaras, ¿cómo podemos ajustar la sociedad para reducir el gradiente social en la salud? Sí. ¿Intentarías eliminar las jerarquías? La respuesta es no. Todas las sociedades tienen jerarquías. Pero las implicaciones de ocupar un lugar bajo en la jerarquía sobre la salud pueden modificarse. Reflexionemos sobre ello. Si pensamos que la autonomía y las oportunidades de participación de la gente están vinculadas fundamentalmente a su posición en la jerarquía, lo primero que cabe preguntar es, ¿qué ofrece la sociedad a las personas? Si organizamos nuestros asuntos para que las personas sean responsables de la educación, del transporte, de encontrar un trabajo al que puedan dar sentido, de encontrar el dinero para pagarse la cobertura sanitaria, entonces los que tienen menos dinero o no son capaces de enseñar a sus hijos o no tienen un coche adecuado para el transporte, están en desventaja. Si por el contrario la sociedad dice, brindaremos una educación de calidad a todo el mundo, por lo menos hoy en día se acepta que esto es responsabilidad de la sociedad. O dice, facilitaremos asistencia sanitaria a todo el mundo y un buen sistema de transportes y cuidado para la gente mayor. En ese caso, la situación de cada persona en la jerarquía no determina su acceso a estas cosas importantes que se consideran bienes públicos. Y los que ocupan un lugar bajo en la jerarquía no están tan desfavorecidos. Michael, ¿no podemos sacar entonces la conclusión de que ahora parece mucho más importante que nunca el que la gente controle su propia sociedad, su entorno, lo que implica una mayor democracia? Al final de tu argumento, podemos llegar a pensar que sin un control democrático por parte de la gente de todo lo que sucede, será muy difícil mejorar su salud. Creo que es muy difícil por varias razones. En primer lugar, el motivo por el que valoramos la democracia es porque nos da una sensación de control. Si son los demás los que controlan nuestra vida y toman decisiones que nos afectan, pero en las que sentimos que no podemos intervenir, esto nos quita poder. Pero nunca antes habíamos pensado que la democracia tenía algo que ver con la salud. Lo considerábamos algo, oye, qué sé yo, que tiene que ver con la libertad, ¿sabes? La libertad personal, que fuera. Nadie pensó que eso fuera así. Pero yo iría incluso más allá y afirmaría que podemos utilizar la salud, el estado de salud de una
sociedad para medir cómo funciona esa sociedad. Para tomar el ejemplo que ha citado antes sobre la gente desfavorecida en Estados Unidos, los afroamericanos están especialmente desfavorecidos. Podríamos decir que hay algo que no va bien en el modo de funcionar de Estados Unidos, porque presenta enormes desigualdades de salud dentro de su sociedad. Y Estados Unidos, pese a sus fabulosas riquezas, se queda atrás. Las últimas estadísticas demuestran que Estados Unidos ocupa la 27ª posición en lo que concierne a la esperanza de vida. 27ª, pese a que es el país más rico en paridades del poder adquisitivo. Lo que denota no solo desigualdades de salud, Que la sociedad no funciona bien.